Revela 5 increíbles lecciones del estoicismo para liberarte del peso mental y transformar tu vida. Emilia caminaba por las calles adoquinadas de su barrio en Santiago, sintiendo el murmullo vibrante de la ciudad rodearla. Cada paso resonaba en su mente como un eco de presión. Su madre, en ocasiones de frustración, le recordaba los sacrificios, las noches de desvelo y el sudor de su abuelo en el campo. Su historia la había marcado con una expectativa que se sentía como una losa en sus hombros. A los 28 se había convertido en una abogada admirada, pero ese estatus era una batalla diaria contra el machismo que la rodeaba. Las dudas emergían como sombras cuando un socio cuestionaba su valía por su género. Esa mañana, mientras se dirigía a la oficina, sus pensamientos se complicaban. El enfrentamiento que se avecinaba no significaba solo una reunión, sino una lucha interna que hacía tiempo estaba gestándose. La presión constante la hacía dudar de su talento, su esfuerzo, de lo que realmente significaba el éxito. Las voces de la negatividad retumbaban en su mente, vestidas con el escepticismo de aquellos hombres que la rodeaban. ¿Era suficiente lo que hacía? ¿Valía la pena pelear en un entorno que, a menudo, la menospreciaba? La respiración se le estaba volviendo irregular, atrapada en un ciclo de ansiedad y expectativa. Aquel encuentro se tornaba inminente. La sensación de angustia la comenzaba a desbordar, y las lecciones que doña Clara una vez le había compartido comenzaron a brotar en su mente como una luz tenue en la penumbra. Mientras esperaba el ascensor, recordó la primera lección, el control sobre sus emociones. Se llenó de determinación, pero la incertidumbre y el miedo por lo que se diría a continuación la mantenían en vilo. ¿Y si no soy lo suficiente?, se preguntaba, mientras su mente jugaba con visiones de su madre y abuelo, y lo que esperaban de ella. Los latidos de su corazón resonaban en su pecho como un tambor. En aquel instante, la voz de su compañero de trabajo se hizo aún más fuerte en su mente, cuestionando su capacidad. «No puede ser tan complicada la ley, Emilia», había dicho con desdén. Esa imagen del hombre con sus ojos cínicos la perseguía, ensombreciendo cada logro y cada pequeño triunfo con ese aire despectivo. La balanza de su ambición y lealtad comenzó a inclinarse hacia el abismo del miedo a la decepción. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada paso hacia la oficina, la carga se hacía más pesada. ¿Podía realmente desafiar a ese hombre que había puesto en tela de juicio su trabajo y su talento? La presión se volvía casi insoportable. Las palabras de doña Clara retumbaban y se repetían en su mente, mientras ella se preparaba para la reunión que cambiaría todo. El deseo de triunfar y el miedo a fallar se enredaban en un bucle interminable. La angustia se adueñaba de su ser, mientras esbozaba un plan para la charla. Emilia sabía que debía hablar, que debía hacer valer su voz, pero cada vez que pensaba en la aprobación familiar o en la mirada crítica de sus colegas, el peso se sentía aún más agobiante. La ansiedad en su estómago crecía, su vida personal estaba colisionando con su vida profesional, un terreno quebradizo que podría quebrarse en cualquier momento. Ante ella, la elección más difícil. ¿Se atrevería a gritar su verdad o seguiría en un silencio que aplastaba su esencia? La respuesta estaba más allá de lo que podía imaginar, pero la luz de la esperanza, una vez más, comenzó a entreverse en su futuro incierto. Las puertas de cristal se abrirían en un instante, y el mundo profesional de Emilia se aguardaba tras ellas, a la espera de un desenlace que podría definir su trayectoria. Ella respiró hondo y al mismo tiempo se cercioró de su postura. La imagen de una abogada segura que no se dejaba intimidar por las dudas ajenas se formaba en su mente. Pero, en el fondo, había una batalla interna en marcha. La dualidad entre su imagen pública y su sensación interna la estaba desgastando.
Cada vez que se acercaba a la reunión, el eco de palabras despectivas resonaba con más fuerza. El ruido de sus preocupaciones, el juicio paralizante de su compañero, se desbordaban en su mente. Si fallo, caeré en un abismo peor, pensó, mientras ajustaba su blazer, recordando el consejo de doña Clara sobre la importancia de ser pronosticadora de su propia vida. La imagen de mujeres en el campo legal que habían luchado antes que ella, aquellas que no se habían dejado amedrentar por la adversidad, la inspiraron. Decidió que esta vez sería diferente. Estaba familiarizada con el concepto de aceptar lo que no puede controlar, pero ahora se trataba de ponerlo en práctica. Enfrentando lo desconocido, Emilia empezó a abrazar su propia vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si fracasaba? Esa era una posibilidad, pero también la opción de salir fortalecida. Esa idea la llenó de determinación, y con cada paso se propuso desafiar la narrativa de la debilidad. Al llegar a la sala, se sentó junto a sus colegas. La atmósfera era tensa, cargada de expectativa. Las miradas se posaron sobre ella, como un monarca ante su corte. En ese momento, Emilia recordó la segunda lección que había aprendido, la necesidad de ser auténtica. La autenticidad no es solo ser uno mismo, se trataba de ser un faro en medio de la tormenta interior. La voz de su interior resonaba con más claridad. «Estoy aquí por una razón», pensó, mientras el sol se filtraba por las grandes ventanas. Las palabras no eran solo palabras, eran afirmaciones de su valor. Comenzó a hablar, a defender su proyecto, a expresar su punto de vista con claridad y pasión. Su voz sonó firme a pesar del titubeo inicial. Cada comentario, cada argumento presentado se sintió como un paso hacia la construcción de su autoestima, mientras la atención de sus colegas se enfocaba en ella. Lo que en principio se presentaba como una batalla se transformó en un diálogo. A medida que se desarrollaba la reunión, algunos colegas empezaron a mostrar tentativas de acuerdo. La tensión fue cediendo y con cada frase, Emilia desprendía fragmentos de su inseguridad, convirtiéndolos en un fuerte discurso. Pero, al mismo tiempo, una voz interna la instaba a mantener la guardia alta. Sabía que el juicio podría reemerger en cualquier momento. A medida que el encuentro llegaba a su fin, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había subido al escenario y había presentado su verdad, pero la mirada de su compañero cínico estaba grabada en su mente, un recordatorio de que la lucha no había terminado. Decidió que no podía quedarse solo con un triunfo momentáneo, necesitaba prepararse para lo que vendría. Mientras se dirigía a su escritorio, una oleada de resolución la envolvió. Había un camino que había comenzado, un sendero hacia un reconocimiento que no implicaba solo vencer a sus colegas, sino también a sus propias inseguridades. Fue entonces cuando se dio cuenta de que cada desafío era una oportunidad disfrazada. Ese eco de realizaciones la impulsó a preguntarse, ¿qué otros miedos me están frenando? La respuesta latía en su mente, lista para ser explorada. Mientras la jornada terminaba, la promesa de confrontar nuevas verdades personal y profesionalmente se dibujó en su horizonte, un nuevo desafío que la aguardaba. Había dado el primer paso, pero sabía que estaba a punto de enfrentar algo aún más formidable. La pregunta era, ¿estaría lista para los secretos que su propia vida le tenía preparados? Emilia se sentó en su escritorio, rodeada de documentos que apenas había procesado. La reunión había probado ser un hito, pero en su mente era solo el comienzo de un viaje complicado y retador. Sabía que ahora debía mirar hacia adentro. La pregunta que había surgido como un eco en su cabeza la llevaba a un nuevo nivel de introspección. ¿Qué otros miedos me están frenando? Una chispa de autoconciencia se encendió en su interior, alimentando un impulso de explorar las raíces de sus inseguridades. Durante días había sentido que fracasaba en contextualizar su lugar en el bufete, como si cada paso hacia el frente fuera una lucha acompañada de un peso emocional que la disminuía. Miró por la ventana, observando cómo el movimiento de la ciudad se convirtió en un símbolo de cambio. Tal vez ese era el momento de actuar. Empezó a reflexionar sobre sus experiencias pasadas, las críticas, las ocasiones en que se sintió menospreciada y aquellos momentos de duda que brotaban como el agua en una fuente.
Necesito entender por qué me afectan tanto, pensó, mientras su cabeza se llenaba de imágenes vívidas, diálogos no dichos y oportunidades pasadas que dejó escapar. Fue entonces cuando se acordó de doña Clara y de un libro sobre estoicismo que había mencionado. La filosofía de ser dueño de su propia narrativa resonaba con ella. Con determinación creciente, se propuso estudiar los principios del estoicismo. La idea de que el miedo es una construcción mental, algo que puede ser desmantelado con lógica y reflexión, la emocionó. Era un desafío transformar la ansiedad en fuerza. Así comenzó su investigación, explorando conceptos que hablaban de la racionalidad y la aceptación. Lo que no puedo controlar no merece mi energía. En su búsqueda, notó que comenzaba a aplicar las lecciones estoicas a su rutina diaria. En lugar de temer la mirada crítica de su colega cínico, pasó a cuestionar su valía. Comprendió que la invulnerabilidad no se trataba de no sentir, sino de aceptar la fragilidad humana y avanzar a pesar de ella. Con cada mañana se repetía afirmaciones que desmantelaban sus miedos. Soy capaz y estoy aprendiendo. Las críticas no definen quién soy. Si bien estas lecciones eran pasos pequeños, cada uno la hacían más fuerte. En días posteriores, comenzó a compartir sus nuevas perspectivas en pequeñas conversaciones, fomentando un clima de apertura con sus compañeros. La inseguridad que antes anidaba en su pecho empezó a disiparse con el calor de la interacción. Descubrió que sus colegas, lejos de ser adversarios, podían ser aliados en este camino de cambio. Sin embargo, en medio de este crecimiento, su compañero cínico no desapareció. Los comentarios despectivos seguían surgiendo en los pasillos. Cada uno implicaba una prueba que necesitaba enfrentar. Fue en una reunión subsecuente, en la que el mismo colega la desestimó de nuevo, que Emilia se dio cuenta del verdadero desafío: dejar atrás la necesidad de aprobación externa. Decidió que en lugar de esperar validación, fortalecería su autoaceptación. Se plantó frente a su mesa una mañana, haciendo una promesa sin palabras: no buscaré la aprobación de nadie más que la mía. Estas nuevas afirmaciones se convirtieron en su mantra personal. El cambio empezaba a tomar forma. No obstante, ese sentimiento de seguridad colisionó con la realidad cuando recibió un mensaje inesperado de un viejo amigo. Emilia, creo que debería ver esto. El mensaje contenía un artículo crítico sobre el bufete, significando un punto que podría alterar la percepción que ella había empezado a construir. La pregunta se evocó en su mente, tan poderosa como antes: ¿cuánto estoicismo realmente puedo llevar dentro de mí? Emilia exhaló, sintiendo la urgencia de preparación. Había dado pasos significativos, pero ahora el desafío se tornaba más cercano y potencialmente desestabilizador. Se dio cuenta de que a veces el mayor reto no es enfrentar a los demás, sino a uno mismo y a lo que realmente significan las pruebas que se presentan en la vida. ¿Estaría lista para este nuevo conflicto que amenazaba con poner a prueba todo lo que había aprendido? Emilia sintió cómo un escalofrío e incertidumbre se apoderaba de su cuerpo al leer el artículo. Las palabras lo golpearon como una ola fría, arrastrando consigo toda la calma que había trabajado para construir. El título insinuaba un escándalo, detalles sobre malos manejos en el bufete, una grieta en la fachada impecable que tanto le había costado mantener. De repente, su autoaceptación se vio amenazada por un portal que desnudaba vulnerabilidades ajenas. A su control, a medida que leía, su mente empezó a galvanizarse. Las afirmaciones que se había repetido en los últimos días parecían fluir a su alrededor, pero también comenzaron a dispersarse, como hojas llevadas por el viento. Se visualizaba en cada pasillo, cada espacio entre cubículos, calculando cómo este aluvión de críticas podría redibujar su entorno. ¿Cómo podría sostener su avance si el lugar que había comenzado a considerar un hogar se encontraba bajo escrutinio? Después de un periodo de reflexión convulsiva, se armó de valor y decidida, se sentó en su silla con la postura erguida. Su siguiente paso debía ser la acción. Primero, programó un encuentro con su jefa. Había notificado que estaba dispuesta a hablar sobre el tema frente a todos, entendiendo que la comunicación abierta era esencial en momentos de crisis. El miedo no me controlará, se repetía como un mantra. Esa noche, la presión y la inquietud se transformaron en planificación. Registró en un cuaderno todos los puntos que deseaba abordar. Estructuró argumentos, datos que defendieran la integridad del bufete y cómo, a pesar de sus imperfecciones, había logrado mantener una calidad de trabajo admirable.
Su corazón latía firme mientras ajustaba los detalles, y en medio de la angustia se dio cuenta de un avance personal significativo. La claridad de su mensaje nacía de sus valores profundamente arraigados, no de la necesidad de justificar su lugar. Finalmente llegó el día de la reunión. Emilia se sintió como una marioneta colgando de hilos invisibles. Cada movimiento requería una dosis de autocontrol. Sin embargo, a medida que se adentraba en su discurso, las palabras fluyeron de su interior como un torrente. Habló con firmeza sobre la necesidad de una respuesta estratégica al escándalo, enfatizando que sería más beneficioso para el bufete reconocer sus fallos y corregir el rumbo en lugar de ocultarlos. A cada instante, su voz resonaba más fuerte, respondiendo a sus temores en lugar de dejarse consumir por ellos. Mientras sus compañeros escuchaban en silencio, Emilia sintió un cambio sutil pero poderoso en la sala. Había logrado conectar con ellos no únicamente como compañera, sino como copartícipe de una verdad compartida. Al final de la presentación, notó que su colega cínico la miraba con una mezcla de sorpresa y respeto que ya no buscaba, pero que ahora era inevitable. La duda que antes la había perseguido comenzó a disiparse, dejando lugar a una nueva trayectoria profesional. Aún así, el impacto del escándalo artículo seguía presente. Mientras sus colegas subrayaban puntos y expresaban su apoyo, Emilia sabía que lo más difícil estaba por venir. Había lanzado el primer golpe, pero quedaba pendiente un conflicto aún más profundo. ¿De dónde nacería su autoaceptación si el entorno continuaba lleno de controversias y críticas? Finalmente, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. ¿Te gustaría hablar sobre lo que ha sucedido?, decía un exjefe que rechazó su propuesta años atrás. Emilia sintió que la invitación tenía otra intención oculta, algo que podría reavivar viejas heridas o abrir puertas inesperadas. Con el corazón acelerado, supo que debía decidir si enfrentar ese llamado, con el eco de los miedos acechando en el fondo de su mente, o dar un paso atrás y consolidar su nuevo camino. ¿Qué decisión habrá de tomar ahora que su desarrollo personal y profesional está en juego? Emilia permaneció sentada en su escritorio, el mensaje de su exjefe brillando en la pantalla como un faro incierto en medio de la tormenta. La tentación de responder con un simple no se apoderó de ella, un rechazo que podría significar proteger su recién descubierta confianza. Pero al mismo tiempo, una chispa de curiosidad se encendió. ¿Qué tenía que ofrecerle ahora? El reloj marcaba el tiempo en un continuo monótono, como si se burlara de su indecisión. Con cada segundo, la urgencia de tomar una decisión aumentaba. Su mente luchó con el dilema interno, enfrentar su pasado o consolidar su presente. Su primera reacción fue aferrarse a la seguridad que había comenzado a construir, pero luego recordó las pequeñas victorias obtenidas en la reunión. Allí, su vulnerabilidad había sido transformada en fortaleza. Si había sido capaz de desafiar el miedo en público, ¿por qué no hacerlo en privado? Con una determinación renovada, Emilia tomó una respiración profunda y comenzó a teclear su respuesta. Me gustaría hablar. ¿Cuándo te viene bien? El acto fue liberador, como sacar una piedra del zapato que había estado molestando su caminar. Los días siguientes transcurrieron lentos pero cargados de una nueva energía. En el trabajo, la atmósfera todavía se sentía tensa, pero ella se encontró capaz de mantener la cabeza en alto. Habló con sus colegas con más franqueza, los miró a los ojos y los animó a compartir sus inquietudes sobre el ambiente laboral. La colaboración se convirtió en su nuevo faro y las interacciones comenzaron a construirse sobre un terreno de confianza mutua. Todo esto mientras su mente lucubraba sobre la conversación inminente con su exjefe. Aunque se sentía preparada, la ansiedad le daba vueltas en el estómago. Sabía que las palabras podrían abrir viejas heridas, pero también vislumbraba la posibilidad de explorar nuevos horizontes. Recordó un consejo que había encontrado en un libro sobre desarrollo personal. El crecimiento ocurre fuera de la zona de confort. Esa idea la impulsó a seguir adelante. Finalmente, el día de la reunión con su exjefe llegó. Se encontraban en una pequeña cafetería. El ambiente informal contrastaba con la tensión que dominaba su mente. Él llegó puntual, con una expresión neutra que no era completamente acogedora, pero tampoco hostil. Al sentarse, ambos intercambiaron saludos cortos, y luego la atmósfera se tornó densa en silencio. Emilia fue la primera en romperlo. Recibí tu mensaje. ¿Por qué decidiste contactarme ahora? Su exjefe comenzó a hablar sobre la importancia de las lecciones que había aprendido y cómo había observado su crecimiento. Pero lo que más le interesaba a Emilia eran las razones detrás de su silencio anterior.
Mientras los minutos pasaban, la conversación giraba entre lo profesional y lo personal. Emilia notó que podía sostenerse en sus propias réplicas, profundizando en su visión y también en su deseo de hacer cambios significativos en su entorno laboral. Finalmente, él hizo un comentario que la hizo sobresaltarse, aludiendo a su audaz presentación en la reunión reciente. Sus palabras sonaban sincera, pero también cargadas de una crítica elaborada. Le ofreció una oportunidad en un nuevo proyecto, sugiriendo que su liderazgo era justo lo que el equipo necesitaba. Este ofrecimiento, aunque tentador, también provocó en ella una alerta. ¿Estaba lista para asumir un nuevo reto, arriesgándose a repetir un pasado que había querido dejar atrás? Emilia se sintió atrapada en un laberinto de decisiones. En esos momentos, las viejas inseguridades se desnudaban en su mente, pero al mismo tiempo, un nuevo sentido de empoderamiento surgía. ¿Aceptaría y continuaría creciendo, o se alejaría de los ecos de un pasado que había dejado en el camino? Las preguntas retumbaban en su cabeza. De pronto, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez de un colega del bufete que contenía rumores sobre más conflictos a la vista. El peso de nuevas decisiones estaba en el aire. Líder de su propio destino o prisionera de su historia. ¿Qué rumbo elegiría hacia adelante? Emilia dejó la cafetería con un torbellino de emociones que la acompañaba. Había cruzado la línea entre su antiguo y nuevo yo, pero la oferta de su exjefe resonaba en su mente como un eco inquietante. No era solo un reto profesional. Era una oferta que la confrontaba con su propia vulnerabilidad y las viejas dinámicas que había intentado dejar atrás. Estar en un nuevo equipo significaba asumir responsabilidad y demostrar credibilidad. Sin embargo, cada vez que pensaba en el proyecto, una sombra de duda se cernía sobre su mente. ¿Era realmente capaz de liderar? La idea misma le parecía audaz. No obstante, había algo en su interior que anhelaba ese desafío. Una especie de hambre por demostrar su valía. Durante los días siguientes, mientras preparaba su respuesta y atendía tareas cotidianas, notó cómo su enfoque comenzaba a cambiar. Había comenzado a concentrarse en las habilidades que había adquirido en ese último tiempo, su capacidad de comunicar ideas complejas, su habilidad para construir puentes entre compañeros de trabajo y el enfoque colaborativo que había fomentado. Así fue como decidió dar el primer paso. Se dedicó a analizar el proyecto y a medida que desglosaba cada aspecto, su confianza creció. Pero no solo limitó a inundar a su ex jefe con ideas. Comenzó a participar activamente en foros de discusión, buscando el feedback de sus colegas que, aunque aún reconocía los vestigios de la antigua tensión, empezaron a ver a Emilia de manera diferente. Una tarde, tras salir del trabajo, decidió asistir a una charla sobre liderazgo en su ciudad. Al escuchar a los oradores compartir sus experiencias, se dio cuenta de que había líderes que también habían enfrentado reveses y caídas. La vulnerabilidad no era una debilidad, era una forma de conectarse con otros y generar impacto. Esa tarde, Emilia formuló una nueva estrategia para su respuesta al ex jefe. No se trataría solo de aceptar la oferta, también añadiría propuestas que mostraran su visión de un trabajo más colaborativo y respetuoso. Sabía que el camino no sería fácil, pero sus nuevas tácticas mostraban más que su deseo de crecer, significaban reclamar su espacio en el ámbito profesional. Esa noche, se sentó ante su computadora y escribió un correo que fusionaba entusiasmo con claridad. Quiero explorar la oportunidad que me ofreces, pero me gustaría que la visión del proyecto incluya el bienestar del equipo y una estructura colaborativa que fomente la creatividad y la comunicación abierta. Estoy convencida de que así, el proyecto alcanzará un mayor impacto. Esa decisión la hizo sentir empoderada, capaz de enfrentar el futuro con resolución. Un nuevo sentido de propósito despertaba en ella, y una chispa de emoción iluminaba su ser cada vez que pensaba en lo que podía lograr, no solo para sí misma, sino para su equipo. Sin embargo, a medida que su respuesta se enviaba, una nueva inquietud floreció. Su colega que había enviado el mensaje sobre los rumores de conflicto seguía en su mente. Mientras la idea de aceptar la oferta la guiaba hacia adelante, la sombra del conflicto en su entorno laboral la mantenía alerta. ¿Era esta realmente la oportunidad que había estado esperando? ¿O simplemente un paso hacia un campo de batalla emocional? Emilia se sintió una vez más dividida. Desde aquel momento, cada decisión haría temblar las bases de su futuro.
Consciente de que el tiempo no se detendría y que los desafíos siempre estarían presentes, sintió que era su momento de crecer verdaderamente, no solo como profesional, sino como individuo. Con ese pensamiento profundo, se preguntó, ¿qué pasaría si se revelaba el verdadero conflicto en su lugar de trabajo? ¿Sería capaz de gestionar tanto su crecimiento personal como la situación tensa que acechaba en las sombras? Su corazón palpitó con fuerza ante esta nueva incertidumbre, y comprendió que el verdadero reto no solo estaría en aceptar la oferta, sino en navegar por las aguas de un futuro que prometía ser tanto emocionante como aterrador. Emilia se despertó aquella mañana con una mezcla de determinación y ansiedad. Había dado el primer paso, pero la incertidumbre de lo que vendría la atenazaba. Se preparó una taza de café, el aroma familiar le brindó un momento de calma, pero al finalizar la bebida comenzaba a revivir el temblor interno de una nueva etapa profesional. Mientras se sentaba frente a su computadora, la pantalla brilló intensamente, como iluminando la senda hacia lo desconocido. La respuesta de su exjefe aún estaba fresca, y aunque había sentido un súbito impulso de poder al escribir su propuesta, la duda regresaba con la fuerza de una tormenta. ¿Y si su visión no era bien recibida? ¿Qué pasaría si la dinámica no cambiaba, a pesar de sus esfuerzos? Decidió abstraerse, centrándose en los lemas que había recogido de conferencias sobre liderazgo. La autenticidad es clave, recordó entre susurros. Fue entonces cuando se percató de que debía sostener esa autenticidad ante posibles críticas. Si se encontraba en el epicentro de un conflicto profesional, lo que tenía que hacer era mantener la integridad de su perspectiva, sin importar las respuestas externas. Al llegar a la oficina, su mente seguía procesando las implicaciones de asumir el liderazgo en un entorno tenso. Aspiras a ser una fuente de cambio, pero te enfrentas a una sombra que amenaza con ahogar tus intenciones. Se dirigió a la sala de reuniones, donde los susurros y miradas cómplices de sus colegas le recordaron que el pasado aún vibraba en las paredes del lugar. Sin embargo, dentro de ella una chispa emergía, alimentando su decidido deseo de girar la narrativa que la rodeaba. Por primera vez, propuso un encuentro informal, un espacio donde cada uno pudiera compartir sus inquietudes y expectativas sobre el nuevo proyecto. La idea floreció en su mente como una estrategia sólida. Era el momento de construir puentes, de abrir canales de comunicación que prometieran transparencia y confianza. Después de todo, construir una cultura colaborativa significaba establecer un terreno fértil para el crecimiento individual y colectivo. Durante los días que siguieron, se dedicó a investigar más sobre liderazgo transformacional y dinámicas de grupo, encontrando inspiración en historias de quienes habían forjado su propio destino en circunstancias adversas. Con cada nuevo concepto, Emilia fortalecía ese sentido de propósito que había comenzado a despertar en ella. Pero no solo se trataba de acumular conocimientos, era fundamental implementar esos principios en su vida diaria. Consciente de esto, decidió anticipar posibles conflictos. A través de conversaciones honestas, reunió a su equipo para discutir los desafíos que compartían. No siempre fue fácil, algunos se mostraron recelosos, pero al final del encuentro, el ambiente se había cargado de un nuevo aire. Las palabras comenzaron a fluir, y poco a poco el diálogo se transformó en un verdadero intercambio de ideas y emociones. Ahora, sentía que estaba creciendo no solo como líder, sino también como persona. La vulnerabilidad se convirtió en una herramienta. Cada confidencia compartida con su equipo trazaba un nuevo mapa, en el que su voz se alzaba con integridad. Era un cambio notable para ella, que solía temer la exposición emocional. Pero al abrirse, descubrió que los demás también se sentían compelidos a hacer lo mismo, creando así una atmósfera de autenticidad. A medida que se acercaba la fecha del inicio del proyecto, el eco de sus decisiones resonaba cada vez más fuerte. Pero entonces, en medio de su euforia, un mensaje la detuvo en seco. Un correo electrónico de su antigua colega revelando un posible deslave en el equipo, información que podría afectar su liderazgo antes de haber comenzado. Emilia sintió el peso de la incertidumbre apretarle el pecho. Ante la posibilidad de un nuevo conflicto antes siquiera de que el proyecto comenzara, se preguntó cómo enfrentar la tempestad que ya se gestaba en el horizonte. La pregunta flotaba en el aire. ¿Sería capaz de mantener la armonía que había comenzado a construir mientras navegaba por las aguas turbulentas de este nuevo desafío? La tensión en el aire se volvió palpable mientras Emilia procesaba el mensaje en la pantalla. Sabía que cualquier decisión equivocada podría desencadenar una crisis antes de que el proyecto viera la luz.
Con cada segundo que pasaba, la ansiedad aumentaba, pero también la determinación. Había trabajado tanto para este momento, era tiempo de poner en práctica todo lo que había aprendido. Decidió no dejarse llevar por el pánico. Primero, se tomó un instante para respirar profundamente, centrarse y organizar sus pensamientos. Recordó los principios del estoicismo que había estudiado, la capacidad de enfocarse en lo que realmente podía controlar y la importancia de la serenidad ante la adversidad. La clara comprensión de sus límites y posibilidades empezó a calmar el torrente en su interior. Se dio cuenta de que el correo no solo era un problema, era también una oportunidad. Podía abordar el deslizamiento propuesto de forma proactiva y construir su credibilidad desde el inicio. Sin más dilación, envió un correo al equipo, convocando a una reunión de emergencia para discutir abiertamente las preocupaciones. Al presionar enviar, sintió un leve alivio. Quizás había creado un espacio no solo para la resolución de problemas, sino también para reforzar el lazo entre ellos. El día de la reunión, Emilia llegó dispuesta y decidida. Al momento de abrir el diálogo, pudo ver un sinfín de miradas vacilantes, dudas reflejadas en los rostros de sus colegas. Con firmeza, abordó los rumores que habían circulado. Sé que la incertidumbre puede desestabilizar, y estoy aquí para que lo enfrentemos juntos, comenzó, midiendo cada palabra, buscando conectar. Estamos en un proceso de transformación, y como cada cambio trae consigo desafíos. Es normal sentirse así, pero no debemos sucumbir. Poco a poco, los miembros del equipo comenzaron a hablar. Las inquietudes surgieron como burbujas liberadas, revelando temores sobre el cambio, dudas sobre sus roles. Pero en lugar de desmoronarse, Emilia escuchó con atención, reconociendo cada emoción, cada temor. Por primera vez, vio en sus colegas una apertura que antes había creído imposible. Su autenticidad había generado confianza, y eso era el primero de muchos pasos en la dirección adecuada. Después de una hora de diálogo sincero, la atmósfera comenzó a transformarse. Juntos, decidieron enfrentar el desafío del desplome antes de que se concretara, asegurándose de que el proyecto no estuviera amenazado. Definieron acciones específicas, abordaron el trabajo en equipo y asignaron responsabilidades. Al finalizar la reunión, Emilia sentía el pulso del equipo más fuerte. Había tomado la decisión correcta, pero aquella sensación de empoderamiento solo la llenó parcialmente. La verdadera prueba estaba aún por venir. Mirando a su alrededor, percibió que su crecimiento personal no solo era un proceso interno, era colectivo. La autenticidad podía ser contagiosa, y había abierto la puerta para que otros se unieran. Sin embargo, apenas se retiró de la sala, se topó con su exjefe en el pasillo. Estaba escuchando, le dijo con una sonrisa inusual. No te será fácil, pero tal vez haya más en juego de lo que crees, sugirió dejando un velo de ambigüedad en el aire. Emilia sintió que el peso en su pecho regresaba, pero ahora tenía una nueva certeza. Tenía el poder de moldear su propio entorno de trabajo, pero ¿sería capaz de enfrentarse a la sombra de su pasado? La incertidumbre volvía a asomar, más intensa que antes, dejándola con una pregunta que resonaba en su mente. ¿Podría realmente superar el eco de su historia anterior y establecer su propio legado? Emilia se alejó de la sala de reuniones con el eco de las palabras de su exjefe resonando en su mente. ¿Cuánto había cambiado?, pensó. Desde que asumió la dirección del proyecto, había sembrado una semilla de autoconfianza en su interior. Pero su pasado parecía acecharla desde las sombras. La inquietud la acompañaba, como un viejo amigo que nunca la abandonaba. Buscó refugio en su oficina. Sentada en su escritorio, hizo una pausa antes de abrir su laptop. Cada tarea del día parecía insignificante frente al dilema interno que la consumía. Sin embargo, el momento de rendirse no era una opción. En su lugar, decidió utilizar esa energía como combustión para su crecimiento personal. Hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, iba a ser su mantra. El primer paso lo dio al revisar sus notas del curso sobre estoicismo. Una de las primeras lecciones que había aprendido era la diferencia entre lo que puede controlarse y lo que no. Se concentró en esta idea, convencida de que la indecisión sobre su pasado y la incertidumbre del futuro no estaban bajo su influencia. Al hacerlo, la sensación de pesadez comenzó a desvanecerse, reemplazada por una determinación renovada. Emilia necesitaba hablar con alguien.
No era fácil abrirse, pero sintió que cada vez que guardaba sus pensamientos para sí misma, era como si un pedazo de su fortaleza se desgastara. Decidió llamar a Marta, una colega que siempre había tenido un enfoque pragmático hacia los problemas. Cuando Marta respondió, le escuchó atentamente mientras Emilia compartía las inquietudes que la atormentaban. La voz cálida de su amiga la llenó de consuelo y al mismo tiempo añadió perspectiva. «Mira, Emilia, lo que te dijo tu exjefe no es más que ruido. Lo importante es cómo has cambiado y el impacto que tienes en el equipo. Pero es hora de que dejes tu miedo atrás y te... ¿Quién quieres ser en esta nueva etapa?», dijo Marta. Aquella simple pregunta resonó en el interior de Emilia como un eco revelador. Comprendía que su transición no solo se trataba de llevar a cabo un proyecto exitoso, sino de determinar la imagen que quería proyectar en su entorno laboral. No era solo una jefa, podía ser un ejemplo de resiliencia. Decidió convertir eso en su próximo objetivo, cimentar su identidad como líder confiada y decidida. Decidida a poner sus planes en acción, se propuso dar una charla inspiradora a su equipo. No sería suficiente con mantener la moral alta después de la reciente crisis, quería que todos sintieran que el futuro les pertenecía. Comenzó a preparar su discurso, enfocándose en las lecciones que había aprendido, sobre cómo convertir la adversidad en oportunidades. Mientras trabajaba en su presentación, un impulso de creatividad y pasión fluía a través de ella. Sumergirse en esta tarea la hizo sentir viva. Era un desafío personal que no solo la llevaría a confrontar su pasado, sino también a fortalecer su presente. El día de la charla, Emilia entró a la sala con una mezcla de nervios y emoción. Sabía que se enfrentaba a un momento crucial en su desarrollo personal y profesional. Se trataba de consolidar su avance hacia una nueva versión de sí misma. Los rostros de sus compañeros, expectantes, la llenaron de confianza. Si había algo que había aprendido, era que el verdadero crecimiento nacía de la exposición al desafío. Al comenzar a hablar, se dio cuenta de que en ese instante no solo estaba comunicando ideas, estaba sembrando la promesa de transformación. Pero, en el fondo de su mente, las palabras de su exjefe aún retumbaban. La pregunta del pasado seguía acechando, lista para volver a confrontarla. ¿Sería capaz de liberar su historia y abrazar su futuro? La duda se asomaba en su mente a medida que avanzaba en su discurso. Emilia sentía que estaba al borde de un nuevo descubrimiento, un cambio trascendental que podría redirigir su camino de una vez por todas. Pero aún quedaba un punto por tocar, el momento de revelar su vulnerabilidad ante su equipo y construir una conexión más profunda. ¿Tendría el valor para enfrentar de una vez por todas su historia? El eco de esa pregunta se intensificaba mientras miraba a su equipo, determinada a dar un paso aún más audaz. Emilia respiró hondo, sintiendo la energía en la sala. Había llegado el momento de transformar cada temor en un peldaño hacia su futuro. Con cada palabra se sintió más conectada con su propósito. La ansiedad que había sentido anteriormente se convirtió en determinación palpable. Ayer me enfrenté a un desafío que desnudó mis inseguridades. Me dio miedo, pero en lugar de retroceder, decidí desplegar mis alas y volar hacia lo desconocido. Empezó a hablar mientras miradas curiosas se fijaban en ella. Como abogada, a menudo me he sentido atrapada por las expectativas que los demás tienen de mí, por el eco de los comentarios cínicos. En ese momento pudo ver cómo la vulnerabilidad, que una vez había temido, se convertía en su mayor fortaleza. Habló sobre los principios del estoicismo que había estado explorando, el poder de aceptar lo que no puede controlarse y la importancia de centrar la energía en lo que sí puede influenciar. Con cada frase compartida, Emilia notó cómo sus compañeros se acercaban más a ella, sintiendo una conexión auténtica que trascendía las formalidades del mundo laboral. Allí, no solo estaba compartiendo su viaje profesional, sino su humanidad. La mirada de su compañero cínico se transformó. Ya no era un crítico distante, sino un observador que comenzaba a entender la autenticidad como un valor. Lo que antes le parecía un adversario, ahora representaba una nueva oportunidad de construir puentes. Con el paso de los minutos, la sala se llenó de energía. Emilia compartía honestamente sus miedos y retos, invitando a sus compañeros a hacer lo mismo. Un rostro tras otro se iluminaba mientras empezaban a abrirse, compartiendo pensamientos y voces que habían estado silenciadas por el miedo. Al finalizar la charla, se sentía empoderada.
No solo había hablado desde el corazón, sino que había logrado sembrar confianza entre sus colegas. La conexión que había establecido transformó la atmósfera del equipo, creando un espacio donde los desafíos podían abordarse colectivamente. Esa sensación de pertenencia y solidaridad era la victoria que había estado buscando. Una semana después, mientras revisaba documentos en su escritorio, recibió la noticia de que su exjefe había considerado su propuesta. Había decidido avanzar con el proyecto, incorporando todas las sugerencias que había planteado durante su charla. Sorpresa y satisfacción inundaron a Emilia. Se le había ofrecido un rol central en el liderazgo del equipo. Era el momento de materializar lo que había aprendido. Su camino hacia el liderazgo no sería solo una cuestión de tarea, sino un viaje que abarcaba la autenticidad y la construcción de relaciones. Sabía que cada paso hacia adelante sería una oportunidad para demostrar que su voz tenía poder en el bufete. Al mirar por la ventana, mientras el sol comenzaba a ponerse, Emilia reflexionó sobre su viaje. Desde la ansiedad constante y el peso de las expectativas familiares hasta asumirse como protagonista de su historia, había recorrido un arco de transformación notable. El eco de sus inseguridades ya no reinaba en su mente, ni el temor a ser menospreciada la paralizaba. En su lugar, había una profunda confianza empoderada por el aprendizaje del estoicismo. Emilia se había convertido en la abogada que siempre había querido ser, una profesional que no solo defendía su proyecto, sino que también sostenía su verdad. Sabía que el camino no estaría exento de dificultades, pero ahora contaba con herramientas para enfrentarlas. Su historia no era solo suya, era también un reflejo del crecimiento que cada uno de sus colegas podía experimentar. La transformación de Emilia culminó en un lugar de realización personal que jamás imaginó alcanzar. Ya no solo era abogada, era una líder, valiente, capaz de despertar coraje en otros. Este era el sentido de su viaje, lo que había luchado por lograr y lo que anhelaba construir con otros. Mientras sellaba su día en el trabajo, se dio cuenta de que el verdadero éxito no se mide únicamente en logros profesionales, sino en el impacto que se deja en la vida de quienes nos rodean. Con esa certeza imbatible, Emilia sonrió, lista para escribir el siguiente capítulo de su vida con la convicción puesta en su voz, fuerte, auténtica y llena de potencial. Ahora es el momento de que ustedes también se unan a esta comunidad de superación personal. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse ninguna de las historias emotivas y exclusivas que compartimos. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre este asombroso final. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y mostrar su apoyo a estas historias de superación personal.